Bendiciones, una nueva oportunidad para reunirnos en el nombre del Señor. Hemos venido desarrollando esta serie durante casi todo este año, la cual lleva por título Despertando a la Gracia. Hemos hablado sobre el significado de la gracia, su impacto para nuestra vida, y hemos tocado diversos temas, todos relacionados con la gracia. De ninguna manera podemos pensar que es más que suficiente. Es algo que es profundo, es denso, es necesario tomar en cuenta, estudiar, aprender y conocer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha indicado que es importante que hagamos estas revisiones sobre el impacto de la gracia en nuestra vida, pues hay muchos que viven aún en esclavitud, en limitación, porque no saben, no conocen o no han meditado. Aún no les ha sido revelada esta palabra con todas sus implicaciones. La gracia es estupenda. Es un regalo que hemos recibido sin condiciones. Quizás pensamos que es arriesgado abrazarla, porque de alguna manera deja de lado que podamos estar manipulando o controlando a otros con nuestras ideas y sí dar paso al poder transformador de Dios en la vida de las personas. Y asimismo, al ir ellas tomando decisiones, despertando a esa administración del favor de Dios para su beneficio con la guianza del Espíritu Santo. Hemos hablado que tal vez nos podamos considerar indignos, pero definitivamente somos incondicionalmente amados. Defender el derecho a disfrutar de la gracia es necesario cuando el legalismo viene y limita a las personas. Y luego de todo eso que hemos hablado y hemos desarrollado en temas, en la enseñanza anterior surgió la pregunta, ¿es usted libre? Entonces viva como tal. Y en esa enseñanza estuvimos hablando sobre la carta de emancipación que se nos da en Romanos 3, en donde se nos está explicando el impacto de lo que Jesucristo hizo por nosotros en relación a la libertad que hemos recibido en la parte espiritual con respecto a la esclavitud del pecado. E hicimos un abordaje de revisión de Romanos 3, del verso 10 al 20, sobre 3 analogías referentes a la esclavitud. La primera tenía una connotación sombría, porque decía que todos habíamos nacido en la esclavitud del pecado, y realmente así lo dice la palabra. Una segunda analogía gloriosa nos vino a hablar de la libertad que hemos adquirido por regalo de Cristo por sus méritos. Y en una tercera analogía hemos revisado que también nos habla de una parte trágica. ¿Por qué? Porque hay personas que, aún sabiendo que son libres, prefieren desconocer esa libertad que Cristo les ha dado y viven orientados en el pecado o subyugados a la hipocresía, a la mentira, a la vergüenza, al temor. Y es así como entramos en esta segunda parte del mismo tema para seguir desarrollándolo. Bajo el título, ¿eres libre? Entonces viva como tal. Nuestro texto base de referencia lo encontramos en Efesios 2, versos 8 y 9, el cual nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Entonces no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios
La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que tengamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. Nos ha quedado más que claro que cuando hablamos de la gracia, tenemos que tener en medio de esa conversación misericordia, compasión, perdón y principalmente amor, porque eso es lo que Cristo nos regaló. Por eso se afirma en este pasaje bíblico que nadie puede jactarse de ser salvo, porque no le costó nada, simplemente fue algo que recibió. Y también hemos venido hablando sobre algunas letras de canciones, meditando en la implicación de los versos en cuanto a la reflexión de la magnitud de Dios, de su poder, del poder de la gracia. Y en la estrofa que nos corresponde hoy, nuestro amado cantante conocido nos dice: no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, te digo gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Qué bueno es ser agradecido. Qué bueno es abrir nuestra boca y tener esa expresión adecuada ante nuestro Salvador, reconociendo que lo que Él hizo fue más que suficiente, meritorio, algo que marcó la vida del mundo entero, principalmente de aquellos que han aceptado una salvación tan grande, la cual trae con ella gracia. Por eso, abrir nuestros labios y decir gracias, 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 está demostrando que realmente hay un profundo agradecimiento en nuestro corazón, un entendimiento de que el precio de nuestra paz fue sobre Él. Cuando meditamos en que el precio de nuestra paz fue sobre Él, debemos de tener esa actitud correcta de decir: no me voy a afanar, no me voy a atemorizar, no me voy a dejar de caer o enredar por los dardos del enemigo o el señalamiento de otros, porque ya Jesucristo pagó todo eso por mí, toda deuda, toda aflicción, toda angustia, todo dolor. Por eso ahora a mí lo que me corresponde, además de agradecer y decirle gracias, mi Señor, con sentido de pertenencia, es también disfrutar esa plenitud que Él trae para cada uno de nosotros. Dándole honra y gloria al Señor por esto, le decimos: Señor, este tiempo de enseñanza está en tus manos. Gracias porque tú eres el que trae la palabra. Gracias porque aunque pueda haber gente indisciplinada y que no esté interesada en conocer en la gracia, nosotros sí queremos saber, porque entendemos que es vasta, que es profunda, y no nos queda la menor duda que ese regalo ha hecho que estemos unidos a ti por la eternidad, y todo alejamiento, toda oscuridad, toda tristeza se ha ido de nosotros, porque tú nos has tomado en tus manos y nos has dado esta salvación tan grande. Ponemos la enseñanza en tus manos. Guíanos, Espíritu Santo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y habíamos hablado entonces sobre la carta de emancipación de Romanos 3, del 10 al 20. Usted, si desea, puede volverla a leer y hacer referencia, así como hicimos nosotros en la enseñanza anterior. Y es una palabra que trae
algunos conceptos básicos sobre el tema de la esclavitud. Y por eso al inicio dije las analogías, las tres que se trataron: sombría, gloriosa y también aquella que decía que era una tragedia. Hoy nos corresponde entonces comenzar a abordar el tema de la libertad para darnos cuenta qué estamos sabiendo, qué estamos comprendiendo sobre lo que significa la libertad. Buscando rápidamente en Nueva Traducción del Viviente está esta palabra de Romanos 6. Hago lectura a continuación, llevando por título: Cristo quebró el poder del pecado. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues como morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Verso 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿qué significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidido obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser
santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Doy gloria al Señor por esta palabra, porque les quiero compartir antes de continuar que el Señor me daba para esta semana de ayuno y oración el título: La gracia no es licencia para pecar. Sin saber que la enseñanza de este día lunes iba a calzar junto con la semana de oración. Esto lo quiero testificar para la gloria de Dios, porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que se han grabado las enseñanzas. Vengo a darme cuenta que calzan en la misma semana, complementándose los temas. Qué cuidado tiene Dios de nosotros, amados. No desperdiciemos este tiempo de enseñanza en la cual el Señor nos está hablando de la magnitud de libertad que nos ha entregado por su gracia. Hay dos preguntas que plantea el escritor al inicio de este capítulo 6. Dos tantos de preguntas. Las primeras, que vienen juntas, el párrafo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y una segunda seguidilla de preguntas, segundo tanto, dice: ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. De frente a esta carta liberadora de Romanos, esta carta que nos sigue hablando, como lo dijimos en la lección pasada, de la emancipación que Dios ha traído por medio de estos grandiosos capítulos de la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta de cómo se está proclamando la emancipación de cada creyente. Es aquí donde nosotros debemos darnos cuenta, debemos de descubrir el nivel de libertad de la opresión, del pecado, y al mismo tiempo nuestra invitación o la invitación que se nos hace de cómo vivir una vida victoriosa por encima del temor, por encima de la culpa, de la vergüenza y de la derrota. He leído este capítulo 6, pero también lo invito para que usted haga lectura nuevamente y también se responda estas preguntas que se han estado planteando. El primer grupo de preguntas se dirige a aquellos que no reclaman su libertad y continúan viviendo como si fueran esclavos, aquellos que anulan la gracia. Eso lo estamos encontrando en los versículos, los primeros 14 versículos que leímos de Romanos 6. Y el segundo grupo de preguntas va dirigida a aquellos que caen en excesos en el uso de la libertad, del versículo 15 al 23. O sea, aquellos que se aprovechan de su libertad
y viven de manera irresponsable. ¿Por qué? Porque abusan de la gracia. Vemos que Pablo, el escritor de esta carta a los romanos, contesta ambos grupos de preguntas con las mismas palabras. De ninguna manera, de ningún modo. Prácticamente, él se horroriza al pensar que alguien pueda no aprovechar la gracia que se le ha entregado o que alguien caiga en excesos en el uso de la libertad que ha recibido. Quizás algunas expresiones que podríamos encontrar sería relacionadas con esa expresión de Pablo, de ningún modo, de ninguna manera. Expresiones como imposible, ni lo pienses, aleja esa idea, nunca, nunca, nunca. Es una idea absurda. ¿Cuál? Que continuemos viviendo en el pecado. Porque en el verso 2, si volvemos a revisar de Romanos 6, él expresa, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Realmente lo pregunta con mucha seriedad porque es algo en lo que debemos de meditar. Porque el Señor nos llama a vivir en santidad, a vivir controlados por el Espíritu Santo, pero no por el dolor, no por la incredulidad, no por los hábitos, malos hábitos que nos hacían dominar malas ideas, malas prácticas, malas actitudes. Cristo ha traído una esperanza para todos nosotros. Y nosotros tenemos que entender que esa libertad es para vivirla en plenitud, en santidad y en agradecimiento. Quizás quien ha tenido la experiencia de estar encarcelado sabe lo que implica eso, las limitaciones que hay. Tan siquiera por hacer un ejercicio de reflexión, tal vez voluntariamente valdría la pena que se pasara por eso como para llamar a cuenta a aquellos que tienen dureza en su corazón y aún creen que esto es un juego, que no es algo serio. Es por eso que Pablo, ante las preguntas que puso, él mismo responde y las retomo. Voy a leerlas nuevamente. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El mismo Pablo responde, imposible, ni lo pienses. Aléjate de esa idea. Nunca, nunca. Es una idea absurda. Por eso él dice, ¿cómo viviremos aún en él? Es un momento de reflexionar a qué cosas nos hemos atado, a qué nos hemos apegado, que Cristo no quiere para nosotros. Y por eso decía, tan siquiera vivir una experiencia voluntaria de lo que es estar limitado, nos haría tal vez entender, o les haría entender tal vez a algunos que son cabeza dura, que no entienden que Dios los ha libertado
de cosas viejas, de cosas pasadas, de otra manera pasada de vivir que no era correcta y que de ningún modo debe de ser contemplada, pensada, que es posible volver a vivir así. Definitivamente no es lo que Dios tiene para nosotros. Pero también nos damos cuenta que en Romanos 6:13 la palabra expresa: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Verso 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Hay personas que aún que han sido declarados hijos de Dios porque han aceptado a Jesucristo, viven en esclavitud. Y la clave de la idea que estamos dando hoy es: entendamos que hemos sido emancipados, se nos ha librado del pecado, de la vergüenza, y no hay razón por qué vivir más bajo la misma opresión. Hay algunos que piensan que aún viviendo bajo la gracia y habiendo aceptado a Jesucristo, vuelven tras esa pasada manera de vivir o ante la manipulación del enemigo o los deseos carnales, en una respuesta al decir como si estuvieran robotizados: sí amo, ser un buen esclavo. ¿Cómo es posible? Pablo se escandaliza y cada uno de nosotros también debe hacer un alto y decir: nos negamos a seguir viviendo de una manera en la cual estemos subyugados al pecado, subyugados ante el mal, porque Cristo nos ha hecho vencedores. No somos víctimas, somos personas que podemos, porque la palabra lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En primera de Juan 1:9, la palabra nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que hemos de tomar en cuenta esta palabra de Romanos 6:13 y deberíamos de aprendérnosla cada uno de memoria, donde la palabra está expresando: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si de alguna manera usted cree que todavía vive de una manera como robotizada, como si estuviera programado para decir o pensar: sé que voy a pecar, sé que voy a fallar, sé que voy a fracasar, no tengo las agallas o no tengo la fuerza para buscar la santidad, para buscar la purificación. Hoy te digo, en el nombre de Jesús, declara la sanidad, la salvación, esa emancipación que Cristo ha traído a tu vida. Despierta a la gracia en el nombre de Jesús. Que vengan esos pensamientos de libertad, de victoria, en la cual no hay vergüenza. ¿Por qué? Porque Jesús ha pagado el precio de tu libertad, de mi libertad. Y ya el pecado no tiene poder sobre ti ni sobre mí. Es un momento bueno para decir: no voy a seguir en la misma tendencia. Voy a dar un paso atrás de esto.
sea, lo voy a dejar y voy a ubicarme en ese camino que trae el Señor, en esa libertad. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que dice Romanos 6:13, voy a usar toda mi vida, todo mi cuerpo como un instrumento para la gloria de Dios. Un instrumento soy que hace las cosas correctas. Soy una persona diferente, dándose cuenta entonces que realmente es libre y entonces viviendo en una verdadera libertad, sin ser esclavo del pecado, sin ser esclavo del temor y sin estar previamente programado o robotizado en decir, nunca seré libre, no lo lograré, siempre seguiré lo mismo. Esas palabras, esos infinitivos, esos determinativos, hay que tener mucho cuidado cuando se emplean siempre, siempre, nunca, nunca, porque Cristo trae una vida de transformación a todos nosotros. Cada uno hemos de tomarla, cada uno hemos de aceptar que somos libres. Y para esto es muy importante entonces que tengamos como hábito lo que hemos hablado una y otra vez de los ejercicios de la piedad. Buscar la presencia de Dios, inquirir en Él, fortalecernos en Él por medio de la oración, de la lectura de la palabra, del ayuno. ¿Por qué? Porque esto nos va diciendo cuán fuertes somos en el Señor. Nos va diciendo la libertad que tenemos en Él, que hemos sido redimidos y tenemos la capacidad de superar cualquier temor, cualquier fracaso, cualquier tipo de vergüenza o aún de confesión que hayamos tenido que hacer, porque estamos entendiendo que gracias a la gracia de Dios se ha roto de nosotros el hábito de servir al viejo hombre, al viejo amo, a Satanás. Y estamos ahora direccionados para empezar a disfrutar de los beneficios de estar libres bajo el mando de nuestro nuevo amo, de nuestro Salvador, de nuestro amado pastor, de nuestro Señor. Todos sabemos quién es. Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Entremos entonces a hablar, a afirmar desde un punto de vista eh, empoderados, por decirlo así, gracias a la sangre de Jesucristo, a lo que Él pagó por nosotros, podemos hablar entonces reclamando nuestra libertad del poder del pecado. Y volvemos otra vez al capítulo 6 de Romano, porque ahí Pablo presenta las técnicas necesarias para vivir por gracia sobre el dominio del pecado. Y nos damos cuenta que cada una de estas técnicas, son 3, tienen una palabra clave en particular. Así que por eso hemos dicho, vamos a afirmar. Primero vamos a afirmar saber. Leemos Romanos 6 nuevamente, de el 3 al 7. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir
una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. ¿Estamos seguros de eso? Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Retomamos entonces. Una palabra en particular que queremos resaltar de estos versículos que hemos leído es la palabra saber. Porque en lo que estuvimos leyendo, el apóstol dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Los versos claves, verso 3, verso 6 y verso 9. Se nos está hablando de esa afirmación. Sabemos, tenemos conocimiento de qué fue lo que se nos entregó, qué fue lo que se nos regaló, qué fue lo que recibimos. Libertad. Tenemos conocimiento. Por la muerte de Jesucristo somos libres. Tenemos conocimiento porque lo aceptamos a Él. Por eso somos libres. Tenemos el conocimiento de que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Otra palabra clave, una segunda, es la palabra considerar. Y la encontramos en el verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Afirmamos o afirmemos que conocemos entonces que al haber sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y ya no estamos para satisfacer las cosas de la carne, para estar viviendo por el mundo y sus placeres, sino que hemos de considerar que la santidad, que la búsqueda de Dios, que la intimidad con Dios son las cosas que ahora están para nosotros, porque Él nos enseña a vivir en plenitud, en la libertad que Él nos ha entregado. Amén. Y una tercera palabra la encontramos en los versos 13 y 14 que nos dicen, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Al afirmar sobre la palabra presentar, estamos entendiendo que hay dos posiciones. Nosotros no estamos para presentarnos como antes a vivir una vida de iniquidad, de pecado, de laxitud. Y sí estamos llamados a presentarnos positivamente delante de Dios como sacrificio vivo y santo para Él, como vivos, en la cual la libertad de Él
es manifiesta, es evidente en cada uno de nosotros. Viendo el impacto de estas 3 palabras que he manifestado muy brevemente, regreso otra vez a retomar la primera. Recuerden que son 3: saber, considerar y presentar. Pregunta: ¿qué es lo que usted y yo tenemos que saber? En estos versículos del 3 al 7 que hicimos lectura, hablamos sobre que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Y usualmente pensamos en el bautismo como algo que tiene que ver con agua, o sea, donde se moja una persona, o sea, hace referencia a las aguas. Pero hemos de saber que también hay bautismos secos. Y en este caso, esa, esa, ese cambio viene a nosotros, por decirlo así, en una manera de bautismo seco. El bautismo, que es algo que debemos de saber, es un acto de identificación. Les cuento que la palabra bautizo es un término que se usaba en el siglo I al sumergir una prenda clara en un líquido. Por ejemplo, en un líquido de color escarlata. Una vez que la prenda se sumergía en la tintura escarlata, su identidad se modificaba del color original al color escarlata. El acto de sumergir que producía ese cambio de identidad se llama baptizo. El término griego del que se deriva nuestra palabra bautismo. Entonces, como hemos venido hablando, Cristo murió por nosotros en la cruz y resucitó de entre los muertos. Al creer en la muerte de nuestro Salvador y en su resurrección, también fuimos, de alguna manera, sumergidos en esa misma escena. O sea, nuestra identidad cambió. No sentimos ni vimos nada, pero ocurrió. Entonces, cuando nos entregamos a Cristo, su muerte se hizo nuestra muerte. Su victoriosa resurrección se hizo nuestra resurrección. Su despertar a una vida fue nuestro despertar y su andar poderoso llegó a ser nuestro andar victorioso. Así que antes de que podamos disfrutar los beneficios que trae todo esto que hizo Jesucristo por nosotros, primero tenemos que saberlo. Porque la vida cristiana no es un continuo andar a tropezones, luchando por no alejarnos de nuestro Salvador. Hemos de afirmar, de estar categóricos en que Él vive en mí, en usted, y nosotros vivimos en Él, cada uno. Y en esta identificación con nuestro Señor, su poder llega a ser parte de nuestro poder. ¿Por qué? Porque es la vida de Él la que garantiza que Él tuvo victoria sobre el pecado y hace que nosotros entonces declaremos que nuestra victoria también es por medio de Jesucristo y que ya no somos esclavos del pecado. Leo verso 8 y 10 de Romanos 6. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios.
Hay personas que hablan sobre la importancia de autoflagelarnos o de que debemos de crucificarnos, pero hemos de entender de que eso ya se dio. ¿Cómo se dio? Porque nosotros estamos en Cristo. Él fue crucificado una vez y para siempre. Él murió por usted, de modo que usted y yo no necesitamos morir de nuevo, porque estamos identificados con Él. Y estas son cosas que debemos de conocer, son hechos victoriosos que nos ayudan a proclamar esa emancipación, una emancipación que otorga Cristo gracias a su muerte. Nos libra del pecado, del poder de pecado y de seguir viviendo en condenación. Cuando hablamos de la palabra considerar, es muy importante que tomemos en cuenta los sinónimos de esta palabra. Una de ellas es calcular, otra tomar en cuenta, una más anotar. Quizás esa palabra o los sinónimos que he dado puedan ser términos que usualmente se escuchan con relación a lo que son las finanzas. Pero aquí lo que se quiere decir es, reconozca que es cierto. Tome en cuenta las consideraciones, o sea, todas las cosas que conllevó el que Jesucristo nos hubiese libertado. Y también la implicación. Ya no tiene que haber vergüenza, ya no tiene que haber buscar la manera de autoflagelarnos. Hemos de aceptar que Él nos regaló la gracia y que aunque sí fue costoso para Él, tanto el Padre Celestial como Jesucristo nos lo dio porque eso así le plació a Él. Amén. Entonces, además de tener el conocimiento, debemos de calcular, de medir, de considerar lo que se pagó, pero al mismo tiempo la implicación que tiene. Y tal vez usted diga, ¿por qué lo retoma? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué se devolvió y desmenuzó tanto? Porque muchos de nosotros pasamos teniendo luchas donde el enemigo quiere estarnos señalando y estarnos haciendo sentir mal. Y dando verdades a medias con las cuales trata de sacar ganancia para que nos sintamos incómodos, nos sintamos infieles, creamos que es por nuestra justicia que podemos o no salvarnos o que podemos vivir en libertad. Pero cuando lo sabemos y lo consideramos, nos damos cuenta que aunque estamos expuestos a este mundo, Dios ha pagado el precio y hemos de reconocer la certeza que ha de haber en nuestro corazón dado por el Espíritu Santo. Retomamos entonces la palabra saber, como segundo punto, la palabra considerar. Y ahora, presentar. O sea, no solo debe haber un cálculo inteligente basado en la información veraz, también debe haber en nosotros esa conciencia de nuestro ser ante Dios. Dos posturas o dos sencillos mandamientos que no podemos obviar
y que dijimos hace poquito, uno que diríamos negativo, no sigan presentando sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos. Nuestros cuerpos no son víctimas impotentes de los impulsos pecaminosos y las debilidades incontrolables. Todos esos días de pecaminosidad, de inseguridad, de temor, se han acabado. Nosotros estamos entregados a Jesús, a nuestro Señor. Hemos sido liberados. Y una segunda postura, por contraposición que se nos presenta en esta palabra, nos dice, si no, preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. El pecado ya no debe reinar en ustedes. Lo cual lo entendemos que si hemos sido liberados, es hora de que vivamos como libres. El enemigo no quiere que pensemos de esa forma. Quizás hasta si pudiera, eliminaría la posibilidad de la gracia. Pero recordemos que Satanás no puede. Y aun cuando él envíe estrategias, dardos, fomente situaciones o manipule personas para dañarnos, para engañarnos, de modo de que sigamos pensando como esclavos, cada uno de nosotros debe de saber y de considerar y de presentarse entonces como lo que realmente es una persona libre. Cuando actuamos como hijos de Dios, como hombres y mujeres libres, el enemigo ya no nos puede controlar más. Una advertencia necesaria. Este proceso de transición, este proceso de cambio, ciertamente no necesariamente es fácil. ¿Por qué? Porque los seres humanos usualmente tienen dificultad para romper con los viejos hábitos. Encuentran cierta dificultad. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y pensar de forma correcta requiere valor. El enemigo puede que no se rinda tan fácilmente. Aquellos que son legalistas, que se prestan para traer confusión, incomodidad, vergüenza, temor, puede que también tomen en poco o desdeñen el mensaje de la liberación. Hay otros que sospechan u odian la gracia. Así que debemos estar advertidos de esos tres escenarios, de esas tres situaciones. El enemigo, la gente legalista y las personas que por medio de manipulación o por egocentrismo o por quererse más que los demás, nos va a querer molestar y hacer sentir mal. Pero como no estamos en ignorancia, como sabemos, como hemos considerado todo lo que explica la palabra y sabemos cómo presentarnos en esta vida y ante el Señor, estamos despertándonos a la gracia y somos el pueblo de Dios y Él está por nosotros. Es cuestión de saber que esos momentos, esas personas, esas circunstancias, esas situaciones vendrán, pero nosotros no nos vamos a dejar caer. Nadie sabe qué luchas tendrá que enfrentar después de haber decidido vivir como una persona libre,
como lo es en Cristo. La buena noticia es que tenemos la palabra de Dios y es nuestra herramienta, nuestra espada para poder atacar al enemigo, para poder luchar teniendo la palabra de Él, la palabra de Dios en nuestra mano. Y como referente, conducirnos cuidadosamente ante cualquier situación, trampa o invento del enemigo para hacernos caer, para hacernos desfallecer, para hacernos boicotear. Si hemos despertado a la gracia, somos libres. ¿Es usted libre? ¿Soy yo libre? Entonces vivamos como tal. Amén. Oramos. Señor Jesús, qué bueno es tu presencia, qué bueno es estar contigo. Qué bueno, Señor, es saber que tú has dejado tu palabra, la cual es viva, es eficaz, es cortante como espada de doble filo, pero al mismo tiempo es luz a nuestro caminar y es fuente de vida para cada uno de nosotros. Gracias por invitarnos a leerla para saber lo que dice, a meditarla para poder denotar, connotar, calcular, medir, darnos cuenta el impacto de bendición sobre cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque eso nos da la convicción de que podemos vivir en la plenitud que tú nos das y que has pensado para nosotros. Gracias, gracias, gracias. Porque también nos adviertes que pueden aparecer personas, circunstancias o cosas para hacernos desmotivar. Pero tú has vencido y en ti somos más que vencedores. Por lo tanto, nos adviertes que en el camino pueden encontrarse tropiezos. Mas, sin embargo, alzamos nuestros ojos a los montes, de donde viene nuestro socorro. Tenemos puesto la armadura de Dios y con Cristo somos más que vencedores. Gracias por recordarnos todo esto. Bendigo a tu pueblo, te doy gracias por tu ministración. Gracias, Señor, porque nos invitas a vivir en la plenitud que tú das. Gracias porque tú nos llevas hacia adelante. Honra, gloria y poder sean a Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por visitarnos, gracias por llenarnos. Gracias, Señor, por lo que estás construyendo y consolidando en nosotros. Somos tus hijos y estamos aquí para tu honra y para tu gloria, para crecer, para madurar, para afianzarnos en la fe, para disfrutar de tu presencia, de tu amor, de tu triunfo, para sentir tu presencia gloriosa en medio nuestro. Y esa palabra que nos dice, no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos una vez más. Te doy gracias por la vida de ellos. Que todos juntos podamos extendernos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Cristo nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Ricas bendiciones, amados hermanos. Qué palabra, ¿verdad? Queda uno meditando. Bueno, los espero la próxima semana, si el Señor lo permite, donde estaremos hablando cómo apoyar a otros, cómo guiarlos hacia la libertad que les ha dado Cristo. Amén. Un abrazo. Les bendigo.